nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. 8 de la mañana con 13 minutos, ya estamos aquí en la mesa de análisis hoy, lunes 18 de noviembre. Gracias por continuar con nosotros y por supuesto a usted que nos sintoniza, gracias por compartir nuestros contenidos. Ya está aquí con nosotros Jesús Roja, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto saludarte, un gusto saludar a los compañeros y por supuesto al auditorio. Por supuesto que sí, Jesús Rojas, y por supuesto está con nosotros Araceli Tirado. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Aquí a mi lado, Juan Ordorica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, señor Cebes. Bienvenido a la mesa por primera vez. Saludos a la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes de puente. A todos, saludos. Y por supuesto no podía faltar Armando Ojeda. ¿Qué tal, Armando? Gracias, Manuel. Pues es un gusto convivir contigo y compartir esta mesa esta mañana en ausencia de nuestro titular, amigo Víctor Torres. Es un saludo para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha aquí, los chicos de la producción, toda la gente que nos escucha amablemente aquí en Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, Manuel, que sabemos que hay muchísima gente, fíjate, estás enterado tú seguramente, más, que nos sigue. Por supuesto que fuera. Sí. Más allácito de nuestras fronteras, donde saben que el riesgo de reducir el presupuesto a las universidades pues es bastante alto. Puede generar un impacto profundo en varios aspectos esenciales para la educación, incluso reducir la calidad educativa. Ese es el tema de hoy en la mesa de análisis. Esta situación que ya se dio incluso una reasignación en la UNAM, pero ¿qué es lo que viene para el resto de universidades? ¿Cuáles serían estos impactos? Aquí lo vamos a analizar, quédese con nosotros y empezamos con Jesús Rojas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Pues los riesgos, los impactos de reducir el presupuesto. Platícanos un poco de cómo lo percibes tú esta situación. Mira, yo creo que todos los que estudiamos en universidades públicas sabemos la importancia que tienen para el desarrollo, pues no solo de nuestro país, ¿no?, sino de todas las familias en México. El porcentaje de estudiantes universitarios que cursan en universidades públicas versus universidades privadas es altísimo, ¿no? La mayoría de los profesionistas en México se forman y se forman bien en esas universidades que pues han tenido, digamos, momentos difíciles en la historia de nuestro país. Algunas las han querido cerrar, algunas han tenido muchos problemas por temas ideológicos, por temas de, digamos, del desarrollo de sus actividades ordinarias. En esta ocasión parecía un reto que las universidades pudieran estar con menor presupuesto al ejercicio del año próximo anterior, pero parece que ya tomaron una nueva decisión, reencauzaron y dicen, según algunas universidades, que ya tendremos oportunidad de decirlo, que fue un error de la Secretaría de Hacienda anunciar lo que anunciaron y que la presidenta Claudia Sheinbaum, con esa vocación que tiene, además con su madre, que es una universitaria muy reconocida en la UNAM, ¿no?, ella misma que ha tenido una trayectoria en las aulas universitarias de mucho respeto, pues era como difícil pensar que esta mujer con esta, digamos, bagaje y con este amor y cariño que le tienen a las universidades públicas, pues se atreviera a hacer una reducción como la que proponían, ¿no? Y es que definitivamente las universidades pues son el factor fundamental para cambiar el estado de cosas en el que nos encontramos. Estamos en una situación de violencia en todo el país y se lo ha dicho bastante que la apuesta debe ser la educación. Las universidades públicas son incubadoras de conocimiento, de investigación, lo sabes muy bien, Araceli, por ser una académica que conoce bien este tema y pues que sobre todo has estado investigando también a profundidad el tema de la conducta social. Sí, en efecto, Manuel, fíjate, el pasado viernes se presentó en la Cámara de Diputados este presupuesto de egresos. Ahorita está en análisis, en polémica. El presupuesto 2025 contempla una reducción fuerte en el tema del gasto público. Se habla de que son cerca de 500,000 millones de pesos. Esto no es bueno, porque se frenan muchos programas, muchos proyectos por parte de gobierno, habrá muchos recortes, se recorta el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud, lamentablemente también se recorta el presupuesto de Cultura y la nueva Secretaría
de Ciencia, de Humanidades, de Tecnología y de Innovación nace con un presupuesto bastante bajo. El caso de la educación superior ha sido lamentable, muy lamentable. El presupuesto se presentó el viernes con un recorte de 10,000 millones de pesos para las instituciones de educación superior. Para la UNAM, el recorte era de 5,000 millones de pesos. Ese mismo viernes, la UNAM lanzó un comunicado en el cual manifestó su inconformidad. Afortunadamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ese mismo viernes señaló que fue un error involuntario. La corrección, la verdad es que es muy insatisfactoria. El presupuesto federal para el 2025, en el caso de las universidades, aumentará tan solo un 4% del ajuste de la inflación que se espera para el próximo año. Y hay que recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema del presupuesto a las instituciones de educación superior de las universidades no creció, se estancó, se mantuvo en ese estancamiento muy preocupante, y la verdad es que preocupa que en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues esta situación persista. Lo contradictorio, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo dijo muy bien mi compañero Jesús, es una académica, es una mujer de ciencia y lamentablemente no se ve, no creo que esta situación cambie. Un error involuntario, y yo le pongo un signo de interrogación, ¿no? Porque pues sabemos también que hubo recortes en el pasado al CONACYT, que hubo recortes a programas, incluso organismos que fomentaban la investigación. ¿Qué tan involuntario podría ser, Juan, este recorte? No, bueno, error que se los crea, pues no sé, el familiar más antiguo que tengan en su casa, o el más inútil, o el más inepto que se lo crea, porque aquí tengo el presupuesto de egresos y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 15 centros de investigación, todos traen recortes entre el 10 y el 15%, o sea, uy, qué error tan, ay, se nos fue en 15 centros de investigación, vamos a recortarlo, ay, por error, qué bárbaro. No es cierto, hombre, soltaron la noticia, vieron que no les gustó, vieron que estaban fuertes los golpes y se retractaron. Aquí traigo la tabla, ahorita si nos da chance y la producción la podemos pasar, de cómo las instituciones de educación superior, repito, van desde los 10 hasta los, bueno, del 5.9 en términos reales hasta el 14.3, que fue la UAM, la que más le pegó ahí una tarrascada. Entonces no es cierto, no se equivocaron, porque insisto, ¿a poco se equivocaron en 15 centros de investigación? O sea, definitivo. Bueno, pues a ver, no, fue con total premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Además, el presupuesto total de educación disminuyó. Dicen ellos que con las becas tiene que incluirse como presupuesto de la educación. Sí, pero a ver, las becas para los jóvenes no es un aliciente para mejorar la calidad en la educación. Ahí lo meten en el rubro, pero de ninguna manera darle 1,500 pesos a un joven va a mejorar la calidad en la educación. No, mejora otras cosas, pero no la calidad en la educación. Entonces yo creo que la educación, porque la educación, salud y seguridad tienen ahí unos recortillos, porque no les alcanzó. O sea, no hay, es más, en términos generales, el presupuesto de egresos del 2025 es inferior al presupuesto de egresos del 2024. O sea, para acabar pronto. Entonces, de algún lado tenía que salir los recortes, la cobija es más chiquita y ahora son más programas sociales, entonces pues estaba muy obvio ahí que le iban a poner este recorte a alguien. Llama un poco la atención porque hace unos días, incluso aquí a nivel local, en Sinaloa, en una de las conferencias de la vocería del gobierno del estado, el doctor Carlos Caram Quiñones, pues él es director general de la Coordinación General de Fomento a la Investigación, señalaba la necesidad de vincular la empresa con el tema de la investigación y sobre todo hacía hincapié en que esto urge, sobre todo en temas del campo, para evitar pues el tema de las plagas, temas de investigación que empresas están investigando, pero por otro lado pareciera que no se le está dando el peso necesario en el presupuesto, Armando. Sí, precisamente, fíjate, el tema del medio ambiente obliga a una investigación exhaustiva, aplicar políticas de investigación en las universidades para efecto pues de estar al día en las necesidades de cómo contrarrestar, como bien comentas tú, la proliferación de nuevas plagas, cómo van surgiendo, incluso el impacto ambiental. Pues sí se necesita una aplicación importante para la investigación universitaria, y es lamentable que volteen a ver el tema de la educación. Yo lo decía en la mesa la semana pasada que hablamos sobre este tema, que para mí era primordial. 3 rubros son importantísimos: educación, salud, no sé en el orden, pero salud, educación, son 2 de los temas prioritarios, y la seguridad pública, por supuesto. Son los 3 temas
los que no se debe descuidar por ningún motivo ni regatear recurso alguno por parte de la federación. En el caso del presupuesto para las universidades en México, para el estudio superior, pues en 2024 fue poco más de 112,000 millones de pesos. Hoy lo querían recortar a 101,793 millones de pesos, como lo comentó la compañera Araceli, poco más de 10,000 millones de pesos en recorte presupuestal para las universidades. Yo creo que es un golpe, qué bueno que están rectificando, y aunque digan que fue un error, pues ¿qué le hace? No importa, nos equivocamos, pero vamos a rectificar, qué bueno. Pero la verdad de las cosas es que sí, era un golpe muy fuerte a la educación, a la investigación universitaria, este recorte presupuestal. Precisamente esto que comentas, y para darle vuelta a la mesa, la rectificación, el hecho de que estén reconociéndolo tal como un error, nos da un mensaje positivo en ese sentido, de que posiblemente se vaya a hacer algo. Sí, yo escuchaba, más bien estaba al pendiente de lo que decían las universidades, porque la UNAM y el Politécnico pues externaron su opinión de manera inmediata. La Universidad de Guadalajara, de donde soy egresado, también hizo lo propio. Dice: para tranquilidad de la comunidad universitaria, acabo de recibir comunicación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien nos informa que a todas las universidades públicas del país recibiremos el incremento proporcional a la inflación, tal como anunció ayer la Secretaría de Hacienda. Y dice que la UNAM y otras universidades también. Entonces, pues al final de cuentas, reconocen las universidades. Aquí es voz del rector de la Universidad de Guadalajara. Dice, pues reconoce que va a haber un aumento al final de cuentas en esto, y hay que decirlo, algunas universidades pues tampoco son como puras y castas, ¿no? Tienen gastos que no se ejercen, o más bien tienen dinero, tienen recurso público que no se ejercen. Varias están en subejercicio, algunas otras tienen bastantes cuentas pendientes en la Auditoría Superior de la Federación. Algunas universidades públicas en México, como nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, tienen investigaciones por casos de corrupción. No lo meto en la misma bolsa, evidentemente son temas que cada universidad tendría que aclarar, pero bueno, también hay mucho que revisar en cómo gastan las universidades o cómo ejercen su presupuesto las universidades, porque muchas de ellas, en el amparo de la transparencia, más bien de la autonomía, no ejercen todas las digamos, las situaciones de transparencia como fuera posible. Qué bueno que se recupera este recurso, qué bueno que las universidades van a tener más dinero que la inflación, pero creo que sí hay que estar observando también cómo se gasta este recurso, porque pues es por todo sabido que las universidades de México, sobre todo algunas que ya están muy señaladas, son la caja chica de grupos políticos que pues de ahí se mantienen desde hace mucho tiempo. Partiendo de lo que comentas, habrá que recordar que la estafa maestra precisamente versa sobre esta triangulación de recursos, y que ahí se deberá poner bastante atención. Pues el caso también de los problemas que están viviendo la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, Araceli, pues 10 rectores han caído en la cárcel, ¿no? 10 rectores de universidades públicas de México han caído en la cárcel por diferentes delitos, muchos de ellos vinculados con la corrupción. Efectivamente, pues hablábamos precisamente de este tema de cómo en la autonomía pues se escudan ciertas universidades. No vamos a hablar pues concretamente de una en particular, pero lo hemos visto históricamente, y bueno, es parte precisamente de ese trabajo que también se tendrá que hacer en la asignación de recursos, pero también en investigar y fiscalizar los mismos, ¿no, Araceli? Bueno, efectivamente, aquí yo creo que lo principal o el tema de fondo es que, a pesar que hubo una declaración por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de que se iba a apoyar, que iba a haber un aumento al tema del presupuesto de las instituciones de educación superior, pues lo estamos viendo que no es en los hechos. A mí la verdad sí me preocupa, porque en lo personal, yo, gracias a que hay universidad pública, pude estudiar 2 carreras, licenciada en Derecho, licenciada en Contabilidad, pude hacer mi maestría en Derecho Fiscal, incluso pude hacer mi doctorado en Ciencias del Derecho, y pues esta premisa de bajarle el recurso, de bajarle el presupuesto a las instituciones de educación superior, a quienes más afecta es a miles de millones de estudiantes. A mí la verdad sí me preocupa, y considero también ahorita, como comentaba mi compañero Juan, este error involuntario que la verdad, bueno, cuando uno hace el presupuesto, vamos a recordar aquí, Manuel, que aparte de las universidades pasan por una negociación política. O sea, este no es un presupuesto que se manda el día de hoy o el día de ayer. A ver, ellos empiezan cerca de mayo. Precisamente los rectores, la parte, se reúnen con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la CEPIC, con los gobiernos estatales, incluso con esta Asociación Nacional
de Universidades de Institución de Educación Superior, conocida como ANUYES, donde ahí presentan los presupuestos, cómo deben de ser, en base a cuáles son las metas, las prioridades que van a ejercer los recursos y cómo este proceso finalmente es basado en el presupuesto anterior. Ahora bien, aquí también lo que tiene por parte del gobierno federal, que es un derecho humano, es un derecho universal. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que el Estado tiene que dar la rectoría de la educación, tiene la facultad del Estado también para fortalecer, ¿en qué sentido? En este caso a la educación pública, garantizar materiales didácticos, la parte de infraestructura educativa, el mantenimiento. El Estado va a apoyar también la parte de investigación e innovación tecnológica. Y voy a tomar un comentario que tú hacías, Manuel, que incluso lo decía el doctor Karam, cómo vincular, porque ese es un área de oportunidad, el tema de las empresas con la investigación. A ver, la investigación ayuda muchísimo y es algo que se desconoce cuando apoyan aparte de proyectos de estudiantes porque resuelven problemas sociales prácticamente. Entonces de ahí yo creo que la gravedad de este tema que estamos visibilizando ahorita, que esperemos que cambie, la verdad hay fe, hay esperanza, sin embargo, bueno, los hechos, como dice, se ven en la parte de hechos son amores y no buenas razones. Entonces, a mí sí me preocupa, por ejemplo, el recorte presupuestal del 8% a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro, el 8.2%, en este caso a la Universidad Pedagógica Nacional, el 7.6%, al Tecnológico Nacional de México, 9.1%, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados y el 4.5% al Colegio de Bachilleres, el 2% al CONALEP. Ahora bien, aquí como lo mencionaba al principio, los estudiantes son los que más llevan y algo importante, hay un aumento al tema del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, pero ¿por qué va ese aumento? A las becas. Y lo decía bien mi compañero Juan, no puedes apostar todo el tema educativo al tema de las becas. ¿Por qué? Porque también el estudiante necesita tener el presupuesto por parte de las universidades, garantizar una educación de calidad. Y otro aspecto importante, Manuel, hoy en día las universidades públicas tienen intercambios, se pueden ir al extranjero. Eso no lo veías antes, solamente quienes estudiaban en escuelas privadas podían hacer esos intercambios. Yo a mis alumnas y a mis alumnos, si algún consejo les doy, es que puedan salir y medirse con otras universidades. Y eso lo han podido hacer en los últimos años, derivado de ¿qué? De esfuerzos de certificación, de calidad, de investigaciones, pero aún queda mucho por hacer. Así es, definitivamente. Bueno, dicen que los países que le apuestan a la educación, a la investigación, están mejor posicionados en la economía global. ¿Este podría ser el escenario de México, Juan, en lo corto, en lo mediano o en lo largo plazo? Bueno, el dinero no, absolutamente no. Ahora, no está peleado pedirle más dinero a las universidades y a la educación pública con hacer no investigaciones, pero auditorías necesarias para mantener a raya estos gastos dispendiosos de las universidades. En México nada más le damos el 3.7% de la educación, en los países del primer mundo llegan hasta el 8% del PIB respecto al PIB, ¿no? México 3.4, 3.5, que tiene 2 años, por cierto, bajando su presupuesto, tiene 2 años seguidos contrayendo su presupuesto en educación, andamos en el 3.5, insisto, mientras que hasta el primer mundo llegan hasta el 8 a veces, ¿no? Los promedio de la OSD anda como en el 4.5, y miren, ahí están sus errores, tengan sus errores, ahí están, lo quiero mostrar a los que nos están viendo en la radio. Ahí les repito, como 14 centros de investigación, y las tablas, se fijan, todos traen reducción respecto al 24 al 25. Podrán decir misa, pero hasta que no queda aprobado no sabremos si van a rectificar su error o no. Yo no creo que fue error, fue con toda premeditación, alevosía y ventaja. Nadie se avienta esa tabla con errores, o sea, nadie. Yo lo hubiera corrido, el que hace esa tabla y me dicen, fue un error, lo corro, o sea, porque son 15 de 16 universidades que tienen una reducción seria, drástica, se fijan, hasta el 17%, el UPN, que dijeron que no va a ser así, pero vamos a ver, el Cinvestav, son muchos los recortes que venían en este presupuesto, y tiene razón el doctor Karam, saludos doctor Karam, por cierto, que ahí nos tocó hacer unos proyectos juntos de esa materia, de vincular universidades con empresas. Ya existía nombre, se llamaba Programa de Estímulos a la Innovación, existió, fue muy exitoso por 10 años, los desaparecieron, donde te obligaban a fuerzas a vincularte a empresas y universidades si querías recursos. Ese programa lo desaparecieron, ya no existe el programa Estímulos a la Innovación. Generaban patentes, hacía la vinculación a universidades, centros de investigación y empresas, y te generaban un producto de alto valor. Eso ya no existe, ya no hay, se fue, ya no lo tenemos.
por eso el doctor Karam lo sacó a colación, porque sabe perfectamente que esos programas fueron muy exitosos en su momento. Si nosotros no le apostamos a la investigación, a la innovación, a la tecnología, difícilmente vamos a poder salir del subdesarrollo y el atraso. Los países que le han invertido a esto son los que han salido poco a poco adelante. Este es el caso de la India. La India poco a poco, China le invirtió mucho a la investigación tecnológica y vean los pasos que se están dando. Todavía están muy, muy lejos de llegar a ser países de primer mundo. China está un poco más cercano a eso que India, pero India le apostó a la investigación, ni se diga a los países asiáticos, Corea, Singapur, que le apostaron a eso, pero aquí no, aquí repito, el 3.5% de la inversión del PIB en la educación. Eso te habla de lo poco que le importa a los gobiernos de todos los colores, sabores, tamaños, porque luego dicen que nomás es pero a todos les importa muy poquito la educación, y ahí está, damos muy poco, muy poquito, deberían de dar más. Sí gastan las universidades, pero eso no significa que no merezcan más dinero público. Llama la atención algo porque pues hace unos días mencionaba precisamente el doctor Karam que de los gobiernos con los que él ha trabajado, que han sido varios, este es el que pues con mayor facilidad le ha otorgado los recursos para el tema del fomento a la investigación, y esto contrasta un poco con el escenario que hemos visto. Armando, pues ¿cómo ves el escenario? ¿Crees que realmente es catastrófico en ese sentido, que no se está apoyando, o que realmente sí lo hay pero no se le da la difusión adecuada? Bueno, esperemos que sí sea, que sí se les dé y no hay la difusión adecuada, pero eso debe reflejarse en el nivel educativo de las universidades. Bueno, yo tengo entendido que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, es una investigadora egresada, tiene un doctorado en no sé qué rama de la investigación, pero es una profesional investigadora. Debería en base a esa vocación, pues generar mayor apoyo para las universidades y no estar con la amenaza del recorte al presupuesto de las universidades como estaba ventilándose. Tuvo que entrar y al quite, y la presión vino de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUBIS, que fue quien incluso hizo el anuncio de la ratificación del presupuesto para las universidades, que siempre no iba a ser tal y como se había presupuestado. El recorte no venía en esos sentidos y se iba a ratificar o a rectificar, mejor dicho, esa versión que se dejó sentir. Pero sí, yo creo que sí es importantísimo. La vocación también tiene que ver de los presidentes de la República. No tiene que estar basada la educación en el tipo de gobierno que vayamos a tener o que estemos teniendo en México. Que la vocación de los presidentes de la República debe estar orientada y saber la necesidad que existe en un país de fomentar, de apoyar la educación. No se trata de que diga, ahora viene este tipo de gobierno, van a cambiar las cosas y vamos a ver otra situación en materia de apoyo financiero, de recursos públicos para las universidades. Ese nicho, lo que es la educación, debe ser sagrado para los gobernantes. Decir, esto no me lo toquen, al contrario, vamos buscando la manera de que se incremente el presupuesto para la educación, porque esa es la riqueza que le puede dar a un pueblo, educar a desde los niños hasta los profesionales, y después de los profesionales incluso fomentar lo que es la investigación y darle la oportunidad de que sigan creciendo los profesionales, pero no voltear a decir, bueno, ¿de dónde recortamos el presupuesto? Estamos en una situación de dificultad financiera para el país y necesitamos recortar. No volteen a ver a salud, por favor, ni a educación. Esos deben de ser nichos sagrados que deben de preservarse, y estar los gobiernos celosos cuidando el presupuesto para esos aspectos. Es evidente que con todo lo que ha pasado en los últimos años se requiere un rescate urgente al tema educativo. Hemos visto un retraso en cuanto a la pandemia, deserción escolar, por supuesto, muchísimo rezago en ese sentido, y sobre todo con el tema en Sinaloa, en el caso de la violencia, donde pues constantemente se ha suspendido las clases, y no solamente en Sinaloa, sino en otros estados del país, donde no se ha podido tener una normalidad, por así llamarlo, en cuanto a la educación. Pero ¿qué pasaría si no se fomenta adecuadamente, si no se pues da esa corrección
¿Cuál sería el escenario, Jesús? No, sería un escenario muy complicado, porque imagínate que tú tienes que tener un presupuesto menor a lo que las cosas te van a costar en el año que sigue, ¿no? Imagínate si se da... Y estoy investigando y dije, bueno, ¿será que este gobierno es el que más ha afectado a la universidad pública? Fíjate que el presidente que más ha aumentado año a año la educación ha sido Felipe Calderón. En el 2007 hizo un incremento porcentual del 13.28% respecto al 2006 en el presupuesto de educación. Y el presidente que más ha afectado a las universidades públicas, es decir, el que hizo un recorte más duro, mucho más que este que se estaba pretendiendo, era Enrique Peña Nieto. En el 2017 bajó un 8.11% respecto al año anterior. Ese fue un tema muy difícil, un tema complicado, y justo era en el marco de esto que llamabas la estafa maestra, ¿no? Entonces creo que es importante darnos cuenta que la universidad pública cumple un papel fundamental, así como comenta Araceli, que tuvo la oportunidad de hacer, gracias a estos estímulos y estos apoyos, pues sus estudios de posgrado. De la misma manera, si yo no es por el recurso que tuviera la universidad pública, no hubiera podido hacer un posgrado en el extranjero, por ejemplo. Es decir, si hay los que venimos de familias de clase media o de situaciones difíciles, el único camino que tienes para hacer una educación más, digamos, más allá de las circunstancias en las que tu entorno te da, son las universidades públicas, y por eso es muy importante que se cuide el recurso. Pero también algo bien importante, que cuando se dé el recurso se vaya necesariamente para ello. Muchas universidades públicas en este país desafortunadamente desvían recursos de los fines más nobles, que es darle a los estudiantes una mayor capacidad, mayores oportunidades para salir, y definitivamente pues se van a cosas superfluas, se van a cosas que no tienen nada que ver, y creo que en este equilibrio es como se puede dar la trascendencia. Y en lo dicho, el presidente que más ha apoyado a la educación superior respecto a un año a otro ha sido el presidente Calderón, y el que más ha afectado el ingreso de las universidades fue Enrique Peña Nieto, con este 8 y tantos % de recorte del 2017 al 18. Mencionaban ahorita el tema de la movilidad, de los intercambios estudiantiles, y cuando los jóvenes y las jóvenes salen a otras partes, a otros países incluso, se dan cuenta de que la cultura es muy distinta, y que incluso se da mucho la lectura a veces a los niños, a las niñas, con libros en otros países, y no es por menospreciar a México, que se está haciendo un esfuerzo por fomentar la lectura, pero lamentablemente el tema de las becas, no se van a comprar libros a la biblioteca. Muchos de los jóvenes que reciben estas becas, ¿está bien encauzado el tema de las becas, o se requiere que ese recurso sea inyectado directamente en las universidades? A ver, yo creo que aquí los recursos de las universidades, ellos tienen parámetros, ellos tienen lineamientos, ellos se rigen también bajo leyes. Aquí lo importante o lo preocupante, el tema de fondo, es que no hay un discurso, sobre todo para que no se refleja el compromiso de primero los pobres al tener una reducción en este tema presupuestario para instituciones de educación superior. Yo voy a retomar una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela, que es que la educación es el arma más poderosa que se tiene para cambiar el mundo. Entonces, aquí, referente a los recursos, si algún estudiante puede acceder a apoyos, por ejemplo, ellos firman una carta compromiso de que van a ir a hacer esa investigación y van a regresar a aplicar todo ese conocimiento que adquirieron en las otras universidades. Entonces, aquí sí es importante visibilizar que estos recortes que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público casi a todos, casi el 14% de las instituciones de educación superior, también está afectando en el caso del proyecto de presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana, que sufrió un recorte de 300,000 millones de pesos, el Colegio de México, tan fundamental, con actividades tan trascendentales, 6% menos, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 10%, y estos recortes, ojalá, esperemos que se puedan pues visibilizar la importancia de que el tema educativo, y tú le decías muy bien, Manuel, reconocías el rezago educativo que tenemos desde la pandemia, y en el caso de Sinaloa, hay un rezago educativo en materia de seguridad, por todo esto que ya estamos casi a cumplir 3 meses en este tema, y que quieras o no, con clases híbridas, no es igual. Nuestra educación está hecha para hacerla de forma presencial. De ahí la importancia de poder generar estas condiciones para que el presupuesto
pueda conservarse mínimamente lo que tenían en el 2024, porque son muchos los materiales didácticos que hay, son muchos desafíos que hay en el tema educativo y de ellos recae mucho el tema de infraestructura. No todas las escuelas cuentan con bibliotecas. Tú lo decías muy bien, uno de los grandes atractivos por los cuales los estudiantes deciden irse a universidades internacionales son las bases de datos, Manuel. Sobre todo porque ahora con la inteligencia artificial, tú desde otro país puedes acceder a información que estando aquí en Sinaloa, que estando en México, no tienes acceso a esa información de calidad, mayor avanzado y sobre todo con estas tecnologías tan importantes como el Big Data y la inteligencia artificial. Nos pide la producción un corte comercial. Vamos al corte comercial, pero le invitamos a que siga con nosotros a través de las redes sociales, donde continuamos con el análisis de este tema tan importante, pues este recorte que estaba previsto y que supuestamente se va a corregir. Son las 8:43, regresamos en un momento en radio y en redes sociales. Nos quedamos discutiendo este tema. Línea Directa, información de verdad, con Manuel Aceves. Pues seguimos hablando de este tema, esta situación, Juan, que está impactando y que sobre todo pues nos arroja un panorama un poquito oscuro en ese sentido, ¿no? Sí, y para que vean que el error fue todo menos error, ¿saben cuál fue la única universidad que tiene un aumento del 95%? Las universidades del bienestar. El 95% trae aumento en ese mismo proyecto de egresos de la federación. Entonces pues no fue un error, insisto, ahí están todas las pruebas, no fue un error, fue todo plenamente planeado, estruturado, y digo 95%, bueno 80% en términos reales, 95% en nominales de las universidades del bienestar. Pues ahí está, ahí hablan las prioridades, lo que está este gobierno impulsando, y el tema de las universidades pues falta, es mucho. Yo también creo que se deben de reestructurar las universidades, así como están, yo creo que ya no están funcionando a la sociedad mexicana así como está. Sin embargo, creo que necesita más dinero la educación, eso no me queda ninguna duda, necesita más dinero la educación. Tenemos una educación mala, es de mala calidad, ahí están los números, vean los números en la OCDE a nivel mundial, es mala la calidad que tenemos. Sí, mucha cobertura, tenemos bastante cobertura en México en comparación a otros países, pero es una calidad mala, por no decir pésima, en realidad fue mala. Y tampoco tiene mucho, que por cierto decrecimos, ¿no? Con el tema de la pandemia todavía nos está yendo peor. Tampoco hay mucho margen, pero hay que decirlo, sin dinero va a ser muy complicado. Esto se arregla con dinero y con organización, y creo que ninguna de las dos cosas en este momento tenemos. Y es un tema cultural incluso también, ¿no? No, a mí no me gusta echar la culpa a la cultura, no es cierto, porque repito, si fuera cultural nos portáramos igual cuando cruzamos la frontera. Y cuando cruzamos la frontera nos cambia el chip, así que no es cierto, no es un tema cultural, es un tema de consecuencias. No, porque si fuera cultural nos portáramos igual en todos lados, no nos portamos igual en todos lados. Armando queda. Sí, ahorita que estaban hablando de los recursos, cuando se presupuesta, prácticamente lo que representa el gasto en materia de infraestructura, educación, investigación de las universidades, y se le da manga ancha a la salida de recursos extraeducativos. Ello ha generado precisamente problemas y que volteen, se enciendan foquitos rojos en Hacienda, en los que presupuestan el dinero que va a ir a las universidades. Hemos visto varias, el caso de Sinaloa, por ejemplo. Aquí en el caso de Sinaloa, pues hay incluso demandas ahorita corriendo por malversación de fondos de la universidad, y ello pues ha generado seguramente, ha polarizado hacia otras universidades, ha hecho voltear a los estrategas financieros del país para ver la manera en que vigilan más de cerca o recortan los presupuestos, y para ellos lo más fácil, antes que investigar a fondo, pues es el recorte. Dicen, oye, pues les estamos dando, quiere decir que les sobra. Si les alcanza para hacer política en las universidades, quiere decir que se están extralimitando en la captación de recursos, y eso ha generado que se politice el tema y se piense en ese tipo de recortes que estaban presupuestando para este presupuesto 2024-2025. Y quien paga los platos rotos son los estudiantes, sí, ¿no? De esa desconfianza. Y sabes qué, es que si te pones a ver la relación también de los titulares de la Secretaría de Educación Pública
Y, o sea, por la Secretaría de Educación Pública han pasado personajes como Jaime Torres Bodet, Félix Palavicini, ¿qué otro te gusta? Justo Sierra, o sea, verdaderos hombres de conocimiento universal que han dejado su legado y que han hecho que la educación en México, con todos sus asegúnes, fueron construyendo un sistema educativo por una de las digamos, más robustos que hay en el mundo, incluso. Pero ahora, pues llega quién, ¿no? Mario Delgado, que es muy político y muy poco conocedor del tema educativo, anteriormente Delfina Gómez. Ya estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 47 y seguimos en este análisis precisamente mencionando un repaso de estos personajes de educación pública y mencionábamos como colofón a Mario Delgado, que pues muchos decían incluso que no tenía el perfil para estar ahí, y muchos funcionarios, incluso hace unos días hablábamos de Rosario Piedra Ibarra, que fue una de las peores calificadas y que aún así estaba donde estaba, y ahora pues platicamos del tema de Mario Delgado, que tampoco reunía este perfil, claro, según lo dijeron muchos líderes de opinión, pero voy a preguntártelo directamente, ¿consideras que lo reúne y consideras? No. Sí, claro, yo creo que ese es un punto, ¿no? O sea, hacemos un recorrido histórico de los hombres y mujeres que han estado al frente de la Secretaría de Educación Pública y encontrar... perdón, creo que le tocaba al compañero. Vamos a volver un momentito. Bueno, decía entonces que y hacemos un recorrido histórico y nos damos cuenta que ahí ha habido personajes como Félix Palavicini, Justo Sierra, Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, que construyeron un sistema robusto de educación pública que pudo llevar en su momento, en la parte histórica que les correspondió, educación a la mayor parte de los mexicanos, ¿no? Y fue de los primeros países en el mundo que lograron masivamente llevar la educación básica, por lo menos, a todos los confines de nuestro país. Pero luego va avanzando el tiempo y llegan, por ejemplo, pues ya en estos tiempos Mario Delgado, que de conocimiento de la educación pues tiene muy poco, ¿no? Delfina Gómez antes, pues también Aurelio Nuño, también con el presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que de los últimos secretarios de educación de respeto estuvo, podría ser justo con el presidente Felipe Calderón, senador que falleció, Lujambio, cierto. Fue de los últimos que de alguna manera, pues fue de los que presentó la reforma educativa precisamente para que la rectoría de la educación quedara en el Estado y no necesariamente en el sindicato, ¿no? Juan Ordorica, ¿consideras que el guardián de la educación, pues realmente vamos a darle continuidad como estábamos antes del corte, sí, para darle la vuelta a la mesa? ¿Consideras que el guardián de la educación es Mario Delgado? ¿Podría ser Mario Delgado? Absoluta y plenamente, pues no, ¿verdad? No, así como no lo fue Leticia Ramírez anteriormente, no lo son. La educación la están utilizando como meramente una herramienta de propaganda. Están más preocupados en los contenidos de los libros de texto. Propaganda, Bill. También lo hacía el PRI en los 70s, 80s. La educación era utilizado única y exclusivamente para una cuestión de propaganda, de dogmatizar las enseñanzas del México post-revolucionario. Para eso lo usó el PRI y ahora lo está usando la 4T para hacer lo mismo. También el PAN lo hizo, ¿no? A ver, todos los gobiernos lo hacen, pero al final de cuentas como propaganda. Ahora, volviendo al tema de los errores se pagan y caro. Ahora sí que caro con lana. ¿Dónde va a sacar el dinero entonces que le están subiendo a las universidades? ¿De dónde? Porque el presupuesto ya viene cuadrado, cuánto entra y cuánto sale. Este dinero que le está aumentando a las universidades, ¿a quién se lo van a recortar? ¿A quién? Si ya representaron el presupuesto de egresos, ¿a quién? ¿A salud? ¿A seguridad? ¿A los productores del campo? ¿A quién se lo van a recortar? ¿A alguien se lo tienen que recortar? ¿O va a aumentar la deuda? De 3.9 del PIB se puede ir al 4.1. Los errores se pagan y van a costar billetes. El problema es que no le cuestan a los que hacen el presupuesto los errores, pues a ellos les vale, ellos no van a pagar, lo que vamos a pagar somos nosotros. Entonces, ese supuesto error, ya de entrada está cobrando cuestiones financieras porque a una área se la van a quitar o tarjeta de crédito. Y esto, pues de alguna manera, pues nos pone en la perspectiva de que cada sector tiene su justificante para requerir mayor presupuesto. El campesino va a querer presupuesto, el agricultor, por supuesto también en el tema de seguridad, todo el tema que está ocurriendo actualmente en el país, requieren precisamente de recursos. Armando, pues... Sí, yo creo que tienen que pensar concienzudamente
¿de dónde le van a quitar esas esquinitas o a varios rubros? No solo a uno cargarle la mano, porque golpear al sector agropecuario, al sector pesquero, ganadero y agrícola de México, pues sería darle la puntilla prácticamente a la producción alimentaria de México. Yo creo que al contrario, tiene que cuidarse esa línea de producción, lo que es la agricultura. Y aquí la verdad de las cosas es que politizar la educación para mí es un crimen. Es un grave error estar politizando, estar pensando en hacer política y, como dice Juan, y lo dice bien, utilizar incluso los contenidos de los libros de texto de primaria para hacer su política y llevar mensajes subliminales a los niños desde temprana edad, creando un sistema nuevo de vocación política. Yo creo que es un gran error. Aquí ya lo vivimos en la pandemia. Es inconcebible que tengamos que importar ciencia, tengamos que importar ciencia médica. Desde Cuba tuvimos que contratar médicos ante la emergencia de la pandemia para atender más eficientemente a tanto enfermo de ese mal que se generó. Mientras estamos importando mano de obra científica médica, mientras en muchas universidades se están rechazando históricamente jóvenes que desean por vocación estudiar la carrera de medicina. Aquí lo hemos vivido en Sinaloa. Muchísimos jóvenes han quedado truncados su anhelo de convertirse en unos médicos. ¿Por qué? Porque no ha habido espacios, y seguramente eso ha ocurrido en otras universidades. Mientras tanto, estamos ante una pandemia, no sabemos cuándo se requiere, diciendo, bueno, pues necesitamos médicos urgentemente. ¿Dónde hay? ¿Quién nos puede proveer médicos? Cuba. Pues ya vénganse de Cuba. No sé cuántos cientos de médicos contrató el gobierno de López Obrador, y bien, ¿no? Qué bien, que vinieron a dar atención a quien lo requería. Pero yo hablo de la necesidad. ¿Por qué no nos generamos? ¿Por qué no pensamos en darle todo el apoyo a las universidades para que se generen los profesionistas y se les dé cabida a la vocación que traen los jóvenes desde la preparatoria, ¿no? Así es, hemos visto este fenómeno de importar ciencia y mientras tanto se fugan cerebros. Para reiniciar la ronda, precisamente volvemos con Araceli Tirado para vámonos en el orden, un poquito justo a la dimensión de cómo estábamos en radio hace unos momentos, y ya vamos cerrando porque nos quedan unos minutitos, pero sí, con las conclusiones de este tema. Okay. Bueno, voy a retomar eso que tú dices, Manuel, que la fuga de cerebros. La verdad es que sí, ante una falta de oportunidades, que varias estudiantes salen con el sacrificio de dejar a sus seres queridos para prepararse, para tener un mejor futuro, y que regresan y a lo mejor no hay ese crecimiento del cual ellos esperaban. Bueno, pues se da esta fuga de grandes jóvenes muy talentosos que incluso, bueno, pues acceden a otras oportunidades. Aquí encontré un estudio por parte de IMCO, del Centro de Investigación de Política Pública, del 2023, que ya avisoraba estas situaciones, que la falta de presupuesto para atender las necesidades educativas pues era negativo, que el gasto en educación en el 2024 representó solamente el 11.2 del gasto neto total, y que los recursos pues ya en ese año eran insuficientes para abordar los desafíos en materia educativa. Entonces el presupuesto no ha tenido mayor cambios, y aquí yo creo que algo importante sí sería visibilizar que precisamente es en las universidades públicas donde se forman, donde hay un pensamiento crítico, donde hay investigación, y por ende para un gobierno debiera de ser una prioridad. Yo la verdad, la confianza y la fe, aunque no espero que haya algún cambio, pero sí me llama mucho la atención la contradicción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que lo decía al principio porque ella es académica, y quienes vienen de ese perfil, de esa trayectoria, saben lo difícil que es poder acceder a los centros de investigación donde puedas tener esos descubrimientos o ese nuevo aprendizaje que permita consolidar y sobre todo también diversificar, porque una parte importante de la docencia, de la investigación, pues es formar precisamente a los nuevos jóvenes. Entonces ahí sí un reto fundamental, yo creo, para este gobierno en el primer año, y ya se va viendo, es que hay un doble discurso entre la congruencia. Por un lado apoyo becas y por el otro dejo de lado el presupuesto tan importante que es base fundamental para no solamente el futuro, el presente de la juventud. Ahí está, vamos con Juan para las conclusiones. De cada 10 pesos que se le da a las universidades promedio, ¿no? Porque hay unos más, otros menos, casi el 90% se va a nómina. O sea, de cada 10 pesos, 9 pesos se va a nómina. O sea, con un peso las universidades tienen que hacer investigación, deporte
extensión, que es la parte cultural, la parte de infraestructura, capacitar, viajes, o sea, de 10 pesos, 1 es para todo lo que te acabo de decir, todo lo demás se va a nómina. Por eso todavía, si bien hay desvío de recursos, pero es impresionante cómo solamente tienen 1 peso de 10 para hacer investigación, extensión, cultura, capacitaciones, viajes de estudio, intercambios, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de recursos que tienen las universidades en verdad es asfixiante. Sí, a ver, yo no digo que no haya desvíos, debe de haber desvíos en estos momentos en muchas universidades, pero debe ir de la par aumentar el recurso y aumentar también las auditorías. No está peleada una cosa con la otra, porque sí es muy triste, insisto, que de 10 pesos, pues 9 se vayan a nómina. Yo te decía, Armando, es que rechazan a muchos jóvenes. Es que cómo les obligas a las universidades para que más jóvenes accedan, tienes que abrir salones, construir más salones, contratar más maestros, más infraestructura, capacitación, y eso cuesta dinero. Pues claro. Y si por un lado te están quitando o te están dejando lo mínimo necesario, pero te aumenta la matrícula, pues ¿de dónde y cómo? Entonces, ¿qué le pegas? A la calidad de la educación. Definitivamente no alcanza, Claro. Así como a nosotros se nos está acabando el tiempo. Vamos muy breve con las Sí, conclusiones. a eso me refería precisamente lo que comenta Juan, o sea, más dinero para infraestructura, para ampliar los espacios educativos, para ampliar la contratación de maestros profesionales que generen los nuevos profesionistas que están requiriendo la enseñanza. Eso es, más dinero precisamente, por supuesto, todo se mueve con dinero, baila el perro, dice el dicho. Así es. Bueno, Jesús. Pues yo creo que estamos de acuerdo en la mesa en que el recorte a las universidades pues no es viable, ¿no? A nadie nos gustaría que eso suceda, pero también creo que podemos pensar en que si las universidades no hacen lo propio desde dentro para transparentar y para darle eficiente uso a cada peso que le damos los mexicanos, pues creo que también ahí la cosa sería complicada. Por supuesto, pues en eso se concluye precisamente con garantizar el presupuesto para las universidades. También garantizas la equidad y el desarrollo social. Pues muchas gracias a todos los integrantes de la mesa. Hoy avisarles que pues no habrá segunda emisión ni tercera. En los próximos días, por supuesto, sí tendremos todas las emisiones con Axel Avendaño y un servidor en la tarde y estaremos precisamente compartiendo estos temas interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y gracias a usted, por supuesto, cuando son las 8 de la mañana con 59, lo dejamos con la programación musical. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Es Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.